Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Nos situamos en marzo de 1868, en plena Guerra del Paraguay. El mariscal Francisco Solano López, el líder paraguayo, está completamente acorralado. Y en esa situación límite toma una decisión que va a cambiarlo todo. Una retirada, sí, pero una retirada desesperada hacia uno de los lugares más inhóspitos que uno puede imaginar, el Gran Chaco. Y para que nos hagamos una idea de dónde se estaban metiendo, fijaos, un ingeniero británico que trabajaba para López, un tal George Thompson, lo describió literalmente como un infierno verde. O sea, no estamos hablando de una simple marcha militar. Esto era adentrarse en otro mundo, un laberinto de ciénagas, de enfermedades, con un calor asfixiante, una lucha constante ya no contra el enemigo, sino por sobrevivir cada día. El problema, claro, era que la huida parecía, imposible. ¿De verdad se podía hacer? Sobre el papal, no. Hay que pensar que venían de meses de una resistencia brutal, casi legendaria, en la fortaleza de Humaitá. Así que esta retirada no era una maniobra táctica, que va, era la última carta, el recurso desesperado de un líder que veía a su país a punto de desaparecer. Y es que los números, de verdad, ponen los pelos de punta. Vamos a verlos. Paraguay tenía una población total de unas 450.000 personas. Y el ejército de la Triple Alianza que se les venía encima, más de 150.000 soldados. La desproporción es simplemente abrumadora. Esto ayuda a entender la desesperación que había detrás de cada movimiento, de cada orden. La crudeza de todo aquello se ve perfectamente en esta frase de Thompson, que recordemos estaba allí, viéndolo con sus propios ojos. Cuando habla de la caballería, no escribe caballos de guerra, no, dice que eran esqueletos andantes. Es tremendo. Desde el minuto 1, la marcha fue una absoluta pesadilla logística. Entonces, la pregunta es, ¿cómo narices avanzas por un pantano que parece no tener fin? Pues, con ingenio. Pura necesidad. Se inventaron lo que llamaban puentes elásticos. Fijaos en el proceso porque es de locos. Ponían troncos sobre el agua, encima un montón de leña, y luego lo cubrían todo con una capa de tierra. El resultado, algo súper inestable. Caballos y jinetes se caían al agua todo el rato. Cada cruce era, básicamente, jugársela a la lotería. Y esto nos lleva a la solución, a cómo consiguieron seguir adelante. Porque ante un entorno diseñado, parece, para aniquilarlos, la respuesta paraguaya fue una demostración de ingenio, sencillamente increíble. No era solo sobrevivir, ojo, era seguir luchando. Y para eso convirtieron lo que encontraban, los restos de un animal, por ejemplo, en armas de guerra. Y aquí vemos algunos ejemplos que son alucinantes. No tenían material para los cartuchos, pues los fabricaban con las membranas interiores del ganado. No había pasto para los caballos, les daban hojas de palmera pindo, que resultaron ser tan nutritivas como el maíz. Para cruzar ríos de casi 200 metros de ancho, hacían que los caballos nadaran al lado de las canoas. Y lo mejor de todo, usaban una hierba local, el aguarrarugay, que medía casi 2 metros como camuflaje natural para ocultar sus fortificaciones. Pura guerra de guerrillas con lo que daba la naturaleza. Y en mitad de esta odisea hay un lugar clave, un punto que lo cambia todo, Fortín. Pero ojo, que nadie se imagine un castillo de piedra. Fortín era más bien una fortaleza natural, una especie de isla estratégica con murallas de barro y agua. Estaba justo donde se juntan dos ríos, rodeada de pantanos e imposibles de cruzar. Por tierra era, prácticamente inatacable. Pero claro, convertir ese lugar en una defensa eficaz tuvo un coste humano brutal. 72 horas seguidas, sin dormir, se pasó el ingeniero Thompson para construir la batería de cañones principal. ¿Y con quién? Pues con un equipo de apenas 80 hombres y 120 muchachos, niños prácticamente. Una auténtica proeza, una muestra de resistencia que hoy nos parece sobrehumana. Y con todo preparado llegamos al momento culminante de esta historia. Resulta que López, el mariscal, había predicho que la flota brasileña atacaría justo el día de su cumpleaños, el 24 de junio. Y mira por dónde, acertó. Los acorazados enemigos, unos monstruos de hierro, lo último en tecnología militar de la época, empezaron a remontar el río. El escenario para un combate totalmente desigual estaba servido. 18 yardas. Estamos hablando de unos 16 metros. Repito, 16 metros. Esa fue la distancia a la que Thompson, el ingeniero, decidió que tenían que disparar. Una distancia de emboscada, casi suicida. Esperar a tener a esos gigantes de acero tan cerca había que tener mucho valor o estar muy desesperado. Y la locura. Funcionó. Salió bien. El propio Thompson lo cuenta. A esa distancia, a quemarropa, cada cañonazo paraguayo era un martillazo brutal contra los acorazados. Dice que muchas de sus balas de cañón se rompían en 1000 pedazos contra el blindaje, pero la fuerza del impacto causaba un daño tremendo. La audacia, la pura valentía, acababa de ganarle la partida a la tecnología.
Y hay una prueba física de esta victoria, una especie de trofeo. Un trozo de blindaje de 10 pulgadas del acorazado Bahía salió volando por los aires por la explosión y fue a caer en la orilla. Imaginaos la escena, un pedazo de ese gigante de hierro derrotado en la orilla paraguaya. Era el símbolo de que lo imposible a veces sucede. Pero, y este es el giro terrible de la historia, justo en ese momento de euforia pasa algo más. Mientras los soldados en Fortín celebran su increíble victoria, con un baile y todo, a solo unos kilómetros, en el cuartel general, su líder, el mariscal López, está empezando una purga, una caza de brujas. Empieza a arrestar y a ejecutar a sus propios generales, a su gente de confianza, porque sospecha que hay una conspiración en su contra. Y aquí es donde la historia se vuelve muy oscura. Porque esa supuesta conspiración, que casi todos los historiadores coinciden en que era una invención de la paranoia de López, se convirtió en un peligro mucho mayor para Paraguay que todos los ejércitos de la Triple Alianza juntos. El verdadero enemigo, de repente, estaba dentro. Thompson, el ingeniero, lo vive en sus propias carnes. Vuelve al cuartel general después de la batalla, seguramente eufórico, y va a buscar a su amigo, el general Brugués, uno de los héroes de la defensa. Pero cuando llegó a su cuarto, se lo encuentra vacío. Bueno, no vacío, es que sus cosas ya no están, hay otras. Y en ese instante sabe que algo va terriblemente mal. El miedo se podía cortar con un cuchillo. Thompson le pregunta a un chico que está allí en la habitación, «Oye, ¿y el general? ¿Se ha cambiado de cuarto?» El chaval, aterrado, le dice que sí. «¿Y a dónde?», insiste Thompson. «No lo sé», responde el chico. Y en esa mirada, en esa evasiva, Thompson lo entiende todo. Entiende que ha hecho una pregunta peligrosa y que no debe hacer ni una más. Poco después se enteraría de la verdad. El general Brugués había sido ejecutado a bayonetazos. Uno de los mejores oficiales del ejército paraguayo, un héroe de guerra, asesinado no por el enemigo, sino por orden de su propio comandante en jefe. Y aquello fue solo el principio. La purga se extendió como la pólvora. El general Barrios, otro héroe, fue arrestado e intentó suicidarse. Benigno López, el propio hermano del mariscal, fue encadenado. Hasta 2 de sus hermanas acabaron en la cárcel. El ministro de Asuntos Exteriores, el tesorero, todos cayeron. Daba igual quién fueras. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de la paranoia de López. Así que, ¿de qué sirvió la increíble victoria en Fortín? Pues al final de nada. Todo ese heroísmo, todo ese ingenio para sobrevivir en el Chaco se fue por el desagüe. El destino de Paraguay no lo sentenció la Triple Alianza, lo sentenció la autodestrucción. La paranoia venía desde la misma cúpula del poder. Y las consecuencias finales son simplemente apocalípticas. Las cifras son difíciles de creer, pero se calcula que Paraguay perdió entre el 60 y el 70% de toda su población. Es una de las mayores catástrofes demográficas de la historia moderna, una nación prácticamente borrada del mapa. Para terminar, ¿qué fue de nuestros protagonistas? George Thompson, el ingeniero, nuestro testigo de excepción, sobrevivió a todo aquello y pudo publicar sus memorias para que esta historia no se perdiera. El mariscal López murió en combate en 1870 y con él terminó la guerra. La Triple Alianza ganó, sí, pero lo que conquistaron fueron las ruinas de una nación. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va mucho más allá de la Guerra del Paraguay. ¿Cuál es el precio de una victoria? ¿De qué sirve el heroísmo en el campo de batalla si el enemigo más peligroso, el que de verdad puede destruirte, es tu propio líder?